Hay un tipo de éxodo que puede ser un éxodo planificado. Hay ciertas recomendaciones cuando la gente está pensando abandonar un país, en el caso de Venezuela, que debería tomar en cuenta. Y de eso quiero conversar hoy. Por eso nos acompaña María Montoya. Ella es abogada, directora de Legaliz, consultora con sede en Venezuela y también en Panamá, que ofrece servicios para trámites y planificación migratoria. Señora Montoya, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Y Dania, muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué honor tener la oportunidad de ser entrevistada por un compatriota que está en otro país llevando información sobre lo que pasa en Venezuela. Gracias, señora Montoya. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo hacer un éxodo planificado? Es decir, la situación en Venezuela es desesperante y lleva a mucha gente, simplemente lo veíamos en la nota de uno de nuestros periodistas, a salir tomando simplemente una barca que lo lleve a las islas del Caribe. Miles pasan a diario la frontera hacia Colombia, pero también sabemos que hay un éxodo que puede planificarse, o por lo menos a quienes deciden salir de esta manera igual, tomar ciertas previsiones. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo primero, efectivamente, es planificar. La migración es una decisión de vida que no puede ser tomada a la ligera, porque imagínense ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento, meter toda nuestra vida en una maleta y salir despavoridos de nuestro lugar de origen, de nuestro país de origen. En este momento, más de 4 millones de venezolanos se ha contabilizado que han dejado el país. Y muchos han tenido que regresar porque su migración no ha sido planificada. La planificación es crucial. Debemos, en el momento de plantearnos la idea de irnos del país, debemos principalmente pensar quién soy como individuo, cuál es mi profesión o mi oficio, qué edad tengo, si estoy casada, si no lo estoy, si tengo hijos, si no los tengo, porque todos estos factores influyen a la hora de elegir el país de destino. Yo no puedo simplemente elegir el país porque me parezca bonito o como estamos haciendo muchos venezolanos o como están haciendo muchos venezolanos hacerlo de manera referencial. La migración referencial es un error. Y ustedes dirán, ¿por qué es un error? Porque la situación de vida de una persona no es igual a la de otra. Mi éxito o mis desaciertos no significa que lo serán para la persona que yo estoy referenciando a que vaya al país en el cual yo me encuentro. Si yo no me tomo el tiempo de por lo menos pensar qué voy a hacer en ese país, cuál es el sueldo mínimo de ese país, cuánto cuesta un alquiler, cuánto cuesta comprar comida, cuánto cuesta el transporte público, inclusive cuánto cuesta la vida en entretenimiento, cuánto me cuesta un par de zapatos. Si yo no hago esa planificación desde el principio de mi idea de irme del país, seguramente voy a tener un camino tortuoso en mi migración. Y sobre todo porque los venezolanos no tomamos en consideración que la migración es un proceso emocional. El doctor Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y es psicólogo, fíjense ustedes qué particularidad, hizo un estudio sobre la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. El cerebro en escenarios de incertidumbre sencillamente decide la opción más rápida. Los venezolanos, referencialmente, tengo un primo o un amigo que vive en un país X y me dijo que me fuera a ese país, que me ayudaba, que allá todo estaba perfecto, que a él le estaba yendo muy bien. Pero resulta que esa es la realidad de mi pariente o de mi amigo, pero no necesariamente es la mía en positivo o en negativo. Entonces, si la planificación no se hace con suficiente tiempo, voy a tener que pasar penuria seguramente. Lo ideal es llegar al país de destino, obviamente, como lo estamos comentando, planificado, claro, pero también obteniendo legalidad, porque si yo salgo despavorido de mi país de origen porque me arropa la avasallante inseguridad, el alto costo de la vida, la inflación, los precios que son abismales, entonces llego al país de destino y simplemente le huyo a la migración, y los días en que la migración esté en la calle haciendo sus rondas, ese día yo no salgo a la calle, no trabajo, si tengo hijos, mis hijos no van al colegio porque vivo en incertidumbre. Entonces, claro, la migración pero no puede hacerse de abogado, manera visceral. Abogado Montoya, digamos que... ¿Sí?
Hay un éxodo que se produjo en Venezuela hace unos años atrás, hace 5 o 6 años. Fue un éxodo mucho más planificado. Y hay quien tiene la oportunidad aún hoy de planificarlo. Pero también estamos viendo un éxodo que yo lo llamo el éxodo desesperado. Porque la gente prefiere dormir en una plaza, quizás no comer 3 días, pero producir algo de dinero que le permita no estar mejor él, sino enviar a Venezuela para que otros estén mejor. Es decir, hay también una circunstancia en el aquí y el ahora que está empujando a la gente en este éxodo desesperado. Es que definitivamente al no haber alimentos a la mano, al no haber seguridad, al no haber suficiente poder adquisitivo, por supuesto que la solución más sencilla será irme. Pero entonces fíjese usted lo que me está diciendo, prefieren dormir en una plaza, prefieren pasar 3 días sin comer para enviar dinero a Venezuela. Están exactamente en la misma situación. Ciertamente es muy complicado decirle a quienes nos escuchan, hagan una planificación migratoria cuando los recursos económicos son escasos o inexistentes, pero por lo menos tomarse el tiempo de verificar el país al que van a llegar, cómo va a ser la subsistencia, porque nosotros desde acá no queremos ver a nuestros compatriotas durmiendo en plazas o bajo la misma circunstancia que está pasando acá, que hay gente que no come una sola vez al día, come 3 veces a la semana porque no pueden costearlo más. Lo máximo que puede hacer aquel cúmulo de venezolanos que económicamente no pueden costear una emigración planificada, porque no lo pueden hacer, es entonces traten de documentarse. Hay mucha información a la mano. Hay en internet cualquier cantidad de foros de venezolanos en el mundo. Es la única forma de poder saber cómo le va a mi compatriota venezolano en un país X, y somos abiertos porque el venezolano es un ciudadano, se ha convertido en un ciudadano del mundo, pero además sigue siendo un ciudadano amable y colaborador. Ahora, fíjese una cosa, ¿qué documentos, por lo menos, porque esta es una buena recomendación que podemos darle a quien piensa en Venezuela a simplemente salir del país? ¿Qué documentos, digamos, lo mínimo que tendría que llevar alguien que piense ir del país, que piense irse, asumir otra vida o buscar otra oportunidad? Esencialmente, el acta de nacimiento, los antecedentes penales, el acta de matrimonio si están casados y por supuesto el acta de nacimiento de los hijos, y si son profesionales universitarios, el título universitario, las notas certificadas, el programa, el pensum y la carta de culminación de estudios, que son documentos que otorgan todas las universidades en el momento de concluir la carrera universitaria. Todos estos documentos deben ir apostillados al país de destino. Es importante destacar que no existe una apostilla múltiple, sino que las apostillas son para el país de destino. No, la recomendación es no dejarse estafar por aquellos que les dicen existen apostillas múltiples, yo te apostillo el documento y simplemente lo puedes utilizar en cualquier destino al que tú vayas. No existe tal cosa. Obviamente el pasaporte también debe estar vigente, o por lo menos con la extensión de prórroga de 2 años que se ha estado otorgando, graneado, pero se ha estado haciendo. Y los documentos que mencionamos con anterioridad. Es importante, el antecedente penal lo están pidiendo en todos los países. Ciertamente el éxodo de venezolanos es grande, pero el antecedente penal lo pueden tramitar de manera gratuita a través de la página del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Si necesitan el trámite de apostilla, nosotros con gusto podemos hacerle las recomendaciones en el caso de que no puedan costearlo y explicarles qué tienen que hacer exactamente para poder obtener la cita en Cancillería para poder apostillar sus documentos. Lo cual no es fácil, ¿eh? En este momento en Venezuela obtener un documento o apostillar un documento puede ser un trámite de varios meses, por lo menos eso es lo que nos comparte la gente que se encuentra en ese tipo de procesos. Sí, fíjate que sí, efectivamente es así. Afortunadamente nosotros contamos con un equipo de abogados en Caracas y en todos los estados del país, y es un trabajo arduo.
Es un trabajo de madrugonazo, de levantarse muy temprano a ingresar en la página del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia o de la página de Relaciones Exteriores para poder obtener las citas y hacer todo lo conducente para que las personas que acuden a nosotros buscando gestión documental puedan acceder a sus documentos lo más rápido que se pueda, pero efectivamente es un trabajo titánico lograr tener los documentos apostillados en el país. Pues quiero agradecer a María Montoya, abogada, directora de Legaliz, que es una consultora con sede en Venezuela y en Panamá para todos estos trámites y recomendaciones cuando uno toma la decisión de emigrar. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, quedo a la orden.